ya voy a... Seguro no me sale. Ok, ya, ahora sí. Completo. Ahí lo tengo. Poner, quitar el... Sí. Ahora sí. Bien, pues estamos entrando en el estudio que se recoge en los libros históricos. Como pueden ver en pantalla, es el periodo más largo de historia de Israel que se recoge, que nace alrededor del año 1250. La conquista es el primer punto de todo este quehacer histórico de Israel y se extiende hasta el periodo del exilio. Yo pongo el año 538 porque es el año del exilio, pero sabemos que la historia del Antiguo Testamento concluye con Esdras y Nehemías. Y todo este proyecto de reconstrucción del muro, de la ciudad de Jerusalén, del templo, la construcción del templo. Y sabemos que la historia del Antiguo Testamento cierra en el siglo IV. Así que yo pongo el año 538, que es la fecha que conocemos como el regreso el fin del exilio, el retorno de los exiliados. Pero sabemos que el fin del Antiguo Testamento, el final del Antiguo Testamento lo encontramos con Esdras, Nehemías y el libro de las Crónicas, que según la Biblia hebrea es el último libro que aparece en la Biblia hebrea. Crónica es que cierra la Biblia hebrea. Entonces llegamos a Canaán, la conquista de Canaán, que es marcada en el libro de Josué como un suceso muy importante. Josué fue comisionado por Moisés para conducir a Israel a la conquista de la tierra de Canaán, la tierra de Palestina. La palabra Palestina, el término Palestina viene del término Filistia o tierra de los filisteos. Un poquito que de ahí viene el origen de esta palabra. A nosotros un poquito nos choca hoy en día. Pero más bien tiene que ver por el asentamiento de los filisteos en esta región. Habían transcurrido siglos desde que los patriarcas habían recibido la promesa de heredar esta tierra. Josué fue entrenado para la misión de llevar adelante la obra de la conquista. En Refidín condujo al ejército israelita contra Amalek. Como espía, tuvo conocimiento de primera mano de las condiciones de esta tierra y bajo la tutela de Moisés fue entrenado para llevar adelante el proyecto que el Señor le encomendaba. Este hecho histórico redunda en uno de los aspectos teológicos más profundos de todo el Antiguo Testamento. Porque no era cualquier tierra en el Oriente Medio, sino que es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Esta tierra la daré a tu descendencia, le dijo el Señor. Ahí está la connotación teológica de la conquista. Podían haber conquistado cualquier otra tierra, pero esta tierra en específico Dios se la había prometido en aquel pacto que hizo con Abraham muchos siglos antes. Otro elemento teológico de gran importancia en la conquista y ocupación de la tierra prometida es el tema de la gracia de Yahvé. Muchas veces nosotros creemos que cuando hablamos de gracia solamente se refiere al Nuevo Testamento. Vinculamos más al Antiguo Testamento con la ley
y al Nuevo Testamento con la gracia. Pero quiero decirle que el Antiguo Testamento habla de la gracia desde Génesis hasta Malaquías. El tema de la gracia es un tema central en el Antiguo Testamento, que no tiene la misma connotación que tiene en el Nuevo Testamento. Exacto, no tiene la misma connotación porque todavía el Señor no se había manifestado. Todavía la gracia en el Antiguo Testamento no tiene esa connotación de una vida eterna, de una salvación como la tenemos. Para el hebreo, la salvación está más bien dada en la obra que Dios hace en el presente. Para nosotros la salvación está dada en la obra futura que Dios hace y tiene prometido para nosotros. Que no quiere decir que ya la salvación no la comenzamos a disfrutar desde ahora, porque ya estamos disfrutando la salvación. Somos salvos desde el momento en que Cristo viene a nuestros corazones. Pero sabemos que hay una vida eterna en espera del momento del retorno del Señor. Y entonces nosotros tenemos una fe un poco más escatológica. Nos proyectamos un poco más a los tiempos futuros. El hebreo no. El hebreo vivía centrado en su presente. Y lo que Dios hacía en el presente era la forma en que Dios manifestaba su gracia. Por lo tanto, aquella tierra que le iba a ser dada a su pueblo, que ellos no hicieron nada para merecerla, fue dada por gracia. Y esto lo podemos nosotros verificar a recordar las palabras de Moisés en Deuteronomio 6, 10 al 13, cuando el Señor le dice que van a tomar una tierra en el que les es dada, en las cuales ellos no trabajaron, no construyeron su casa, ni hicieron ni llenaron una cisterna, ni las plantaciones las sembraron, y sin embargo la van a poseer. Recuerden ese texto de Deuteronomio que dice: escucha Israel. Ahí, siempre que se use la palabra Shema en el Antiguo Testamento, por lo general se va a introducir un discurso litúrgico. Y allí Moisés le dice a Israel: escucha Israel, cuando tú entres a la tierra que yo te entrego y tomes posesión de casas que tú no construiste, de viñas que tú no plantaste, de cisternas que tú no llenaste, acuérdate Israel, de no olvidarte de dónde Yahvé te sacó y quién es el que te está dando esa tierra. No vaya a ser que te olvides, vayas a imitar las malas obras, te desentiendas y entonces recibas el castigo. Es decir, más o menos parafraseando las palabras que Dios le dice a Israel a través de Moisés en el Deuteronomio. El pueblo de Canaán no estaba organizado, nunca fue una potencia política. Canaán no fue en su historia una potencia política. Los asirios fueron potencia, los caldeos fueron potencia, los persas fueron potencia, los griegos. Egipto fue una potencia política. Israel fue una potencia política. Es el único momento en que en esta región hay una potencia. Pero cuando Israel está para conquistar Canaán, Canaán no estaba unido. Los cananeos nunca formaron un imperio fuertemente unido. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel llegó para ocupar la tierra como comandado por Josué, las ciudades de Canaán formaron una liga y se unieron para resistir a Israel. Esto era algo que se hacía en la antigüedad. Si un pueblo pequeño, una ciudad, una nación pequeña se sentía amenazada, pagaba un tributo a su nación cercana, se unían y formaban una coalición para enfrentar a un enemigo en común. Acampados en Gilgal, Israel estaba realmente preparado para vivir en Canaán como la nación escogida por Dios. La entrada a aquella tierra fue también marcada por la observancia de la Pascua. Recuerden que la Pascua nace en el momento del éxodo, de la salida de Egipto. Es una fiesta de carácter memorial que le llevaba a este pueblo todos los años, en el mismo inicio del año, a recordar lo que Yahvé hizo por ellos cuando eran esclavos en Egipto. Pero también el cese del maná. ¿Por qué el cese del maná? Porque Israel, cuando conquistó la tierra de Canaán, pasó de una vida nómada en el desierto a una vida sedentaria. Y se le llama sedentario porque ya habitaron en ciudades, en campos que ellos podían labrar, producir y vivir de
de lo que ellos podían obtener. Josué era la persona preparada para la conquista y se prepara por medio de una experiencia, según Éxodo 3, una experiencia muy parecida a la que tuvo Moisés en Éxodo 3. Mediante una teofanía, una manifestación de Dios, Dios impartió a Josué la conciencia de que la conquista dependía no de su persona solamente, sino que estaba divinamente comisionado. Recuerden que se le aparece el ángel de Yahvé. Josué le dice, ¿quién? ¿Tú eres de lo nuestro o eres de lo contrario? Y allí Dios se le manifiesta a Josué y le deja ver que más que su fuerza, Dios es el que iba al frente de este gran proyecto. Durante todo el periodo de la conquista, el campamento de Israel estuvo situado en Gilgal, un poco al nordeste de Jericó, cerca del Jordán. Y Silo fue establecido como el centro religioso de Israel, según nos narra Josué 18:1, y allí permaneció por todo el periodo de la conquista y el periodo de los jueces. El pacto en Siquén es muy importante. Es un elemento medular en esta historia o en esta parte de la historia. Porque precisamente tenemos que hablar del lugar que se escogió por Josué para hacer este pacto. El simple hecho de haber hecho el pacto en Siquén deja un mensaje muy importante. Yo quiero citar las palabras del doctor Pablo Andiñac, doctor en Antiguo Testamento y autor del libro Introducción Hermenéutica al Antiguo Testamento, que dice: el pacto se hace en Siquén, no por casualidad. Es la ciudad donde Dios se dirigió a Abraham en Génesis 12:7, donde Jacob compró un terreno para la sepultura de José en Génesis 33:18 al 20. Es el lugar donde Jacob entierra los ídolos en Génesis 35:2 al 4. Cosa que adquiere más relevancia porque en este pacto se insta a abandonar los dioses extraños. Recordamos las palabras de Josué en Siquén: escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses de los cananeos o a Yahvé, pero mi casa y yo serviremos a Yahvé. Ese pacto tiene una gran connotación porque les está recordando al pueblo de Israel cuál debe ser la postura que debe seguir y por qué razón Dios había echado delante de ellos a los moradores de aquel lugar. Ahora, el hecho de que Israel no tomara la totalidad de la tierra, sino que la ocupara parcialmente, traería a la postre grandes tragedias. Y aunque el libro de Josué nos da una visión más teológica, donde dice que Israel ocupó toda la tierra, el libro de Jueces comienza con la cláusula de que la tierra no había sido ocupada en su totalidad y que allí quedaron habitando los cananeos. Un poquito que cuando usted comienza a estudiar el libro de Jueces, ya el mismo libro te va a dar una visión de lo que te vas a enfrentar en el mismo. Pero antes de pasar a Jueces, me gustaría retomar o tomar este punto: Josué y la teología del exateo. Josué, como líder no solo político, sino espiritual, está muy unido a la figura de Moisés. Y el texto de este libro, cuando lo analizamos bien, es como si fuese una continuación del Deuteronomio. ¿Por qué? Precisamente por ello,
es que algunos teólogos defienden la tesis de que no debemos hablar de un Pentateuco, 5 libros de Génesis a Deuteronomio, sino de un Hexateuco e incluir al libro de Josué dentro de los primeros 5. Porque la historia que nace en el Éxodo no se concluye hasta Josué. Y de ahí que muchos defensores de esta teoría apelen a esto. La historia de la liberación que nace en el Éxodo, entrega de la ley en el Sinaí y el peregrinar por el desierto concluye con la posesión de la tierra prometida. Y ahí es donde nace esta teoría de que se hable de un hexateuco. Sin embargo, aunque nosotros reconocemos, antes de pasar ahora al punto de los jueces, aunque reconocemos que es verdad que la historia de la conquista narrada en el libro de Jueces está muy ligada a de la salida en Éxodo, tenemos que entender que Josué marca un nuevo periodo de la historia. Por lo que su texto se independiza de los primeros 5 para marcar ya a un Israel ubicado en la tierra que Dios había prometido. Un Israel que ya ha recibido la promesa, el paso de una vida nómada a una vida sedentaria. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo la historia y llegamos a este periodo de los jueces, al libro de los jueces, el libro de los jueces está ligado al de Josué. Prácticamente, usted ve cómo termina Josué y comienza Jueces como que un corte y pega. Puesto que los cananeos no habían sido desalojados y la ocupación de Israel no era completa, estas condiciones llevaron a que durante todo el periodo de los jueces, la guerra estuvo presente en zonas locales y muchos de estos pueblos ocuparon territorio de los que habían sido desalojados. Ahora usted viene leyendo el libro de Josué. Yo no sé si le ha pasado. Y cuando comienza el libro de los jueces, usted recibe un choque. Es como que el libro de los jueces te está hablando de otro Israel. Es como que el libro de los jueces se torna en un libro difícil de entender, porque rompe con lo que hemos venido leyendo hasta Josué. Con Josué, perdón. Y es que en este tiempo encontramos a un Israel inmerso en todo tipo de maldad, como la idolatría que ha inundado todo el territorio. Israel se muestra desleal al pacto. Hay un intento de sodomía. Ya vemos manifestaciones de homosexualismo en la tribu de Benjamín. Cuando el levita llegó a la región de la tribu de Benjamín, y dice que los hombres de aquel lugar fueron donde estaba y decían, sácanos al levita, queremos conocerlo. La palabra conocer, que se traduce conocer en el Antiguo Testamento, pasó lo mismo que en Sodoma, cuando los ángeles entraron en casa de Lot. Sácalo, que queremos conocerlo. Lo que está hablando básicamente es de tener relaciones sexuales. De ahí, ese intento de sodomía, sacar a la concubina del levita, la violación de la concubina del levita, la muerte de esta mujer, un acto atroz como nunca se había oído en Israel. Todas estas cosas que nos muestra el libro de Jueces nos pone al tanto de la baja moral que existía en este tiempo en Israel. Y producto de esto, Israel recibe juicio. Cae bajo las manos de sus enemigos. Una tribu de Israel estuvo a punto de desaparecer, la tribu de Benjamín. Una guerra civil desastrosa, muriendo, peleando entre los propios hermanos.
Y así el libro de Jueces comienza un proceso que se convierte en un círculo, en un giro en el mismo lugar. Tiempo de apostasía. Por causa de la apostasía del pueblo viene el juicio. Israel cae en manos de los filisteos, de los amonitas, de los diferentes pueblos allí, moabitas. Cuando la situación se torna insoportable, el pueblo se arrepiente y Dios interviene levantando a un caudillo, en este caso la figura de los jueces, que eran personas del pueblo, hombres y también una mujer, hombres y mujeres comunes y corrientes, que lo que los hace distintos, lo que los transforma en un ser totalmente diferente, es la presencia del Espíritu de Yahvé en ellos. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, estos hombres se transforman en líderes capaces de conducir a Israel a la victoria sobre sus enemigos. Y así es como surge la historia de estos 12 jueces que se narran en este libro. Pero no de todos ellos se habla igual. Por lo tanto, los 12 jueces van a estar clasificados en jueces mayores y jueces menores. Los jueces menores son de los que apenas se habla: Shamgar, Tola, Jair, Ibzán, Elón y Abdón. Ibzán, Elón y Abdón están todos reflejados en un mismo versículo. Los 3 nombres no dicen nada de lo que hicieron. No se dice nada de Shamgar, Tola y Jair, tampoco se hace mención. Por eso se le llaman jueces menores. A los que se le llaman jueces mayores son los que el texto relata las acciones con más detalle de lo que hicieron. Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Samson. Salvo el caso de Débora. Y finalmente Samuel, que no está en este libro. Samuel se habla de que juzgaron a Israel. Dicen que Débora se sentaba bajo una palmera y juzgaba a Israel. Samuel fue un juez que tuvo jurisdicción en todo Israel. Ahora, de los demás, no hay indicio que desarrollaran alguna función como jurista. Y de todos los jueces, incluyendo a Elí, el único que tuvo influencia sobre las 12 tribus, el único que pudo llegar a las 12 tribus. Por tanto, el libro de Jueces nos prepara para el paso a un sistema de gobierno superior más efectivo que el que nos ha presentado los jueces. Y este sistema de gobierno se va a ver en la monarquía. En este libro aparece un hombre que no fue un juez, no se recoge como uno de los jueces de Israel, pero intentó formar una monarquía. Me refiero a Abimelech, el hijo de Gedeón. Casualmente, curiosamente, el nombre de Abimelech es un nombre hebreo. Está compuesto por la unión de 2 vocablos hebreos. Ab, que literalmente significa padre, y como termina en i, Abi, la terminación hebrea en i, se traduce como mi padre. Ab es padre, Abi, mi padre. Melech en hebreo es rey. Por lo tanto, el nombre de Abimelech literalmente significa mi padre es rey. Pero nosotros sabemos
que el propio libro de Jueces nos dice que cuando las tribus de Israel le pidieron a Gedeón que se constituyera rey, Gedeón se rehusó a hacerlo, no lo aceptó. Abimelech, su hijo, trata de tomar el liderazgo y convertirse en un rey. Reúne a la gente en Siquem, miren qué lugar, Siquem. Pero allí surge el único hermano que logró escapar de que Abimelech no lo matara, Jotán. Y Jotán pronuncia una de las pocas parábolas que aparece en el Antiguo Testamento. Y Jotán se adelanta a la historia diciéndole a Israel o a las tribus que estaban escuchando, en este caso a los moradores de Siquem, de los peligros que enfrentarán bajo la monarquía. Sin embargo, el libro de Jueces deja bien claro que aunque la monarquía era un riesgo, era una necesidad. Y esta necesidad es reflejada en que durante todo el periodo de los jueces, Israel no mostró características de nación, no tenía una capital política. Silo, que fue establecido como centro religioso en los días de Josué, continuó hasta los días de Elí y Samuel. Puesto que Israel no tenía rey, hay una frase que se repite en el libro de los Jueces para justificar la aparición de la monarquía. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, esa frase lo que dice era que Israel era un pueblo sin ley. Necesitaba alguien que los guiara, que los dominara, que los dirigiera. Así llega el libro de Samuel. Ruth recoge una historia en el periodo de los jueces de crisis en Israel y llega Samuel y encontramos que Samuel viene a marcar un antes y un después. La historia de Samuel es única. Fue el último de los jueces, el único que tuvo jurisdicción en toda la tierra de Israel. Recibió el reconocimiento como el más grande profeta de Israel desde los tiempos de Moisés. Y aunque no era un levita, ofició como sacerdote. De ahí que tenía un efod y esta vestidura solo la usaban los sacerdotes en Israel. Es interesante el voto que hace Ana, la madre de Samuel. Ana promete consagrar a su hijo al Señor. Según la ley, todo primogénito, sea humano o de los animales, le pertenecían a Yahvé. Pero la misma ley de Moisés le daba la posibilidad del rescate. Es decir, todo varón, todo primogénito nacía era de Yahvé. Pero la familia ofrecía un sacrificio y rescataba para sí a ese niño. Es precisamente ese el punto donde Ana, la madre de Samuel, no solo consagró a Samuel conforme a la ley, sino que rechazó la posibilidad de rescatarlo para sí, consagrándolo al servicio del templo, en este caso el tabernáculo, para siempre. Y aquí está el punto importante de ese voto que hace Ana. Ella consagró a su hijo para siempre. Por lo que Samuel, el primer rasgo que presenta es profético. Y siendo aún un niño, ya Dios comenzó a tratar con él cuando estaba en el templo, que se cree que podía haber estado cuidando que la lámpara no se apagara. Digo templo para referirme
referirme al tabernáculo, ustedes me entienden. El tabernáculo es el antecesor del templo. Por lo que Samuel es considerado un hombre de transiciones. Porque no solo con Samuel hubo una transición de los jueces a la monarquía, sino que también se da la transición de la profecía primitiva, en la que se le llamaba vidente a los hombres y mujeres que hablaban de parte de Dios, a la profecía clásica, donde ya la profecía clásica instaura una escuela de profetas a los que se le llaman los Ben Han-Nevi'im, los hijos de los profetas. Por lo que la monarquía que fue instaurada en este periodo comenzó precisamente cuando, en tiempos de el ministerio de Samuel como juez, el pueblo se acercó para pedirle un rey. Ahora, tengamos presente una cosa que ya el propio libro nos da una sospecha. Israel tenía una concesión, fue por lo que Gedeón se rehusó a aceptar que lo nombraran rey y crear una dinastía. Y es que Israel tenía la concesión de que Yahvé era su rey. Nuestro rey es Yahvé. Así que cuando surge la monarquía como institución en Israel, ya nos deja de antemano, el propio texto de Samuel nos deja una sospecha. Porque cuando Israel viene a donde está Samuel a pedirle un rey, las palabras del Señor a Samuel fueron, primero de Samuel 8:7. Dijo Yahvé a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que ellos te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Aquí tenemos un elemento que nos hace ver, como dice Andignac, el doctor Pablo Andignac, en otro libro que él escribe de teología del Antiguo Testamento, que se llama El Dios que está, en la página 174, cito: la monarquía israelita no se remonta a los orígenes, no tiene un nacimiento mítico, ni se vincula con los patriarcas Abraham o Moisés. Por el contrario, es presentada como producto del devenir histórico en respuesta a una situación de desprotección que exigía una estructura militar para superarla. Quiere decir esto, que lo que motivó al pueblo de Israel a pedir un rey fue el miedo. Se sentían amenazados por los amonitas, por los filisteos, por los moabitas. Necesitaban a un líder que los defendiera, que organizara a Israel y creara un ejército y le diera protección. Pero se olvidaron, cometieron el error de olvidarse que su mayor protector no era un rey humano, sino el Señor que los había defendido hasta ese día. Y que si ellos enfrentaban muchas veces lo que enfrentaron, fue producto a su propia rebeldía. En segundo lugar, la advertencia que le hace el Señor por medio de Samuel al pueblo que está pidiendo un rey, en capítulo 8, 11 al 18, primero de Samuel, les advierte del pesado yugo que el rey les impondrá para mantenerse él y sus oficiales. Ustedes saben cuando Israel vino a entender esto, cuando Salomón reinaba y les puso un tributo a las 11 tribus, menos a la de Judá, tan pesado que prácticamente los moradores de estas tribus
se sentían asfixiados. De ahí que fue una de las causas que condujo a la división del reino de Israel. De las 4 instituciones principales, que encontramos en el Antiguo Testamento, la sacerdotal, la profética, la de sabiduría, los sabios, y la monarquía, será la monarquía la más cuestionada y en muchas ocasiones criticada por las otras 3. Así que podemos decir que cuando la monarquía desapareció en Israel en el año 586 a.C., con el exilio, el pueblo no lo lamentó, no la extrañó. Y cuando los textos bíblicos que tienen referencia a ella, sobre todo los salmos reales, hablan de la monarquía, lo hacen con un sentido escatológico, es decir, se refieren a ella en vista a la llegada del Mesías, con la profecía Mesías. Ahora, se instaura la monarquía en Israel. Se nombra al primer rey que gobernó Israel. Y se escoge a un hombre con características bien marcadas. Saúl. Cuando analizamos las características de Saúl como líder, su procedencia, su debilidad de carácter y sobre todo los pocos logros que tuvo en 40 años que dice el texto bíblico que reinó, nos percatamos que estamos en presencia de una especie de precursor que preparó el camino para la llegada del verdadero rey que fue David. Así que no nos sorprende que cuando buscamos en la cronología del Antiguo Testamento la fecha de inicio de la monarquía se marca el año 1000, siglo X antes de Cristo. Pero en el año 1000 quien subió al trono fue David. Por lo tanto, en la cronología del Antiguo Testamento prácticamente el reinado de Saúl como que se queda fuera. El éxito que tuvo Saúl no oscureció la debilidad que tenía como persona. Y desde un inicio comienza a cometer errores. El primer error grave que toma Saúl es adjudicarse. Nos muestra ya como un hombre prepotente. Claro, lo llevó el miedo, la facultad de que solo los sacerdotes tenían de ofrecer sacrificio. Encontramos a Saúl siempre que toma una mala decisión justificándose. Y todos los errores que cometió los van a conducir hasta el final de sus días consultando a una espiritista. Continuará cometiendo errores que lo irán alejando cada vez más de poder formar una dinastía. Y cuando comete el error más garrafal, que ya sí lo separa por completo del reino, que demostró ya que no tenía capacidad para ser rey. Cuando el Señor le da la orden de ir y atacar a Amalek, Saúl dice que dejó al rey de Amalek vivo y se trajo el ganado de Amalek. Cuando Samuel lo confronta y le dice, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Él dice, no, yo cumplí lo que Dios me dijo todo. ¿Y qué es esto que yo escucho? Bramidos de ovejas y demás por ahí. Que yo estoy escuchando. ¿De dónde salen? Y entonces Saúl se justifica. Bueno, yo los corderos, las ovejas, las traje para ofrecer sacrificios al Señor. Esta respuesta que cuando usted la mira así parece algo muy justificado. Bueno, está trayendo ovejas para sacrificios al Señor. Esto que parece algo tan inocente de Saúl conduce a unas palabras de juicio por parte de Samuel cuando le dice,
Mira, Saúl, la obediencia a la palabra de Yahvé es más importante que los sacrificios. Y si el Señor te dijo que no dejaras nada, tú no podías traer ese ganado para acá. Porque más importante para el Señor es la obediencia que los sacrificios. Y esto es algo que usted lo va a ver en todo el Antiguo Testamento, siempre que los reyes o alguien cometía el error y querían justificarse, va a resonar esas palabras de que la obediencia es mayor que los sacrificios y va a estar muy presente en los profetas. Saúl terminó en una apostasía total. Consultando una espiritista, aterrado, lejos de Dios, el Señor no le responde y hace todo lo contrario de lo que el Señor le manda. Así se da el entorno de la llegada de David al trono. Y con la ascensión de David al trono se marca una nueva etapa en la historia del pueblo de Israel. En el futuro, los reyes que gobernarán este pueblo serán comparados constantemente con David. Por lo que, como dice Andiñac, David debe ser considerado el fundador del reino de Israel, ya que el gobierno de Saúl no registra hechos institucionales de envergadura. Mire, Saúl, si usted compara el gobierno de Saúl con el de los jueces, usted no va a encontrar diferencia alguna. No extendió el territorio de Israel, no fundó una capital, no unió a las tribus de Israel. Saúl vino a ser como un Otoniel, como un Gedeón, como un Samgar o como cualquiera de los jueces. Pero David sí marca una diferencia. La ascensión al trono y el dominio de todo Israel llevó a David a tomar otras acciones que le darán mayor peso de liderazgo. Y lo primero que hace es nombrar a Jerusalén. Jerusalén está en el mismo borde entre el sur y el norte, entre la tribu de Judá y las tribus del norte. Y nombra a esta ciudad como la capital del reino. Y esto no solamente va a tener un efecto positivo en la política de Israel. Ustedes recordarán que David comenzó a reinar solamente en Judá y después, al cabo de los años, que toma el control de las otras tribus. Pero esto no solamente va a tener una connotación política, también la va a tener en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso. Porque Jerusalén, como capital del reino, jugará un papel importante en la escatología bíblica como un complemento a la profecía mesiánica. Por lo que el nuevo rey se va a distinguir no solamente como un caudillo militar, sino como un caudillo religioso. Se destaca por ser el compositor, un gran compositor, dejando una huella profunda en la himnología y en la poesía de Israel. Quiero decirle que de los 57 salmos que se le denominan Mishmor, la palabra Mishmor en hebreo significa salmodia o salmo. De los 57 Mishmor, gran parte de ellos son obras de David. Pero también muchos de los salmos que se le denominan Shir. Los Shir, literalmente en hebreo quiere decir cantos. Los Mishmor Letová, también son muchos de ellos salmos de David. Los Maskil, palabra Maskil literalmente quiere decir himno, son de la autoría de este rey. Fue un gran compositor.
Los filisteos, en un principio, cuando David comenzó a reinar sobre Judá, no se alarmaron, no lo tomaron en cuenta. Hasta lo vieron como un vasallo, porque por muchos años, mucho tiempo vivió entre ellos. Pero cuando David toma el control de todo Israel, los filisteos se alarmaron, atacaron a Israel. Ahí tienen las citas bíblicas. Pero David los derrotó 2 veces, y no solo los derrotó, sino que los sometió. Los filisteos, durante todo el reinado de David y de Salomón, estuvieron sometidos, pagando. Eso. ¿Se fue otra vez? Ay, ya va. Bueno, yo voy a seguir, pues. ¿Dónde que iba? 19. ¿Qué le pasó al profesor esta vez? Vamos a escribirle para ver si... A ver si lo vuelve a enlazar y lo trae de regreso. Voy a escribirle para... Necesitamos un barco para ir hasta allá a buscarlo. Parece que la señal se fue la señal. Aquí cuando empezaron, antes nosotros se nos había ido la luz. Sí. Sí. Entramos un poquito tarde porque se nos fue la luz hasta que volvió y vino, entonces la pudimos conectar. Acá también se nos fue el internet. También. Sí. A mí también Bueno, se nosotros... me iba y se me venía y salía y entraba. Ay, Dios mío. Ajá. Acá mismo, a nosotros nos pasó lo mismo. Después tuvimos que cambiar de computadora porque la primera, que es la de nosotros, el internet no entraba. Acá también tuvimos un bajón acá en la familia Pérez. Acá fue que se nos acabó la batería de la tablet y tuvimos que dejarla por el celular. No, también. A nosotros nos pasó, primero fue el celular, hasta que pudimos de nuevo instalar la computadora de él, que es la de la escuela de él, que usa en la escuela, para cambiarnos a la computadora de él. ¿Ya me pueden escuchar? Ya. Ya lo escuchamos. Sí. Perdimos la conexión. Sí, continuamos ahí, pues. Sí, decía que como algo muy significativo en el reinado de David, es que Israel se convierte en un vasto imperio.
en el corazón el sentir, ¿no? La principal potencia política Así no se tenga de toda la región desde Egipto hasta Egipto. Pero más que eso, Así que bueno, pues eso le encargo. una vez Bueno, le doy ese motivo de oración, entonces mañana la reunión de Freddy y Sofía con la persona de Israel logró tomar posesión de la tierra que se les dio. Bueno, Belkis, que Dios la bendiga, que esté bien. Ahorita sí estoy que me caigo del sueño. Tiene Así que, que es importante. Sí, yo creo que ya estoy más dormida. hay que desconectarla. Bueno, Belkis. Exactamente. Dios la bendiga. Hasta luego. Tienen que desconectar el audio todo porque lo tienen activo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Les decía que como base importante, con David, en el tiempo del reinado de David, Israel logra ocupar la tierra de Canaán, extender el territorio. Pero hacía falta lograr algo más importante, y era unir a Israel. Hacía falta algo que uniera a Israel y no se siguiera viendo como un grupo de tribus dispersas. Hacía falta buscar un elemento unificador que convirtiera a este pueblo no en 12 tribus, sino en una sola nación, Israel. Y David buscó una estrategia de gran importancia para unir a las tribus de Israel. Y esa estrategia es llevar el arca del pacto para Jerusalén, la ciudad que se había elegido como capital del reino. La presencia del arca en Jerusalén tiene dos fines. Políticamente busca fomentar la unidad del reino, pero teológicamente el arca simboliza el trono de Yahvé, por lo que su presencia en Jerusalén tiene un significado teológico profundo, lo que hace que Jerusalén se convierta en un centro, en el centro religioso de Israel. Lo que había sido Silo ahora es Jerusalén. Es el lugar donde todos los habitantes de este pueblo van a acudir para poder encontrarse con el Señor. Y un elemento importante también que tiene que ver con la ascensión de David es el desarrollo de la profecía mesiánica. Parte de una promesa que Dios le hace a David, que recoge 2 Samuel 7:16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Primeramente, tu casa. Miren, cuando David quiso construir un templo para el Señor, una casa para el Señor, a través del profeta Natán, al principio el Señor le dice, dile a David que no. Yo le voy a construir una casa a él, le dice Dios. La palabra, lo que está refiriéndose es una dinastía. La casa es la dinastía, sus hijos. Voy a construir una dinastía para él. Y tu reino será establecido para siempre. Aquí está la base de la profecía mesiánica. La descendencia de David permanecería para siempre. Pero ustedes dirán, pero en el año 586 murió el último descendiente de David, Sedequías. ¿Qué pasó con la profecía? Y es allí por lo cual decimos que tiene una fuerte base mesiánica. Recuerden que cuando el evangelio comienza hablando de Jesucristo, el hijo de David, dicen así, porque es el heredero de esa profecía que se cumple precisamente en la persona de Jesucristo. Y su reino es eterno. Jesucristo vino para establecer un reino eterno
en medio de su pueblo, que es la iglesia. Por lo que la iglesia constituye el Israel espiritual, comunidad del reino de Dios, y nuestro rey eterno es Jesucristo. Le sigue el reinado de Salomón. Hay una peculiar algo entre Jerusalén y Salomón. Ambos nombres evocan a una palabra hebrea que seguramente es más fácil para ustedes, que todos la conocemos: Shalom. Jerusalén es el nombre de la ciudad. Jerusalén es el nombre hebreo de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ciudad de paz. Salomón, Sholomo en hebreo. Salomón literalmente es la palabra shalom, shalom, paz. Por lo que el reinado de Salomón se caracteriza por ser un reino de paz y prosperidad. Un reino de paz y prosperidad para Israel. Como su padre David, Salomón se caracterizó por ser un hombre capaz de guiar a su pueblo Israel, mantener la unidad del reino, extender más allá las fronteras de Israel, sin necesidad de involucrarse en una guerra para lograr sus objetivos. Claro, el método que usó Salomón fue muy peligroso y lo condujo a la apostasía. Porque buscó una alianza con Egipto y se casó con la hija del faraón. Y buscaba estos medios de alianza que eran muy comunes en la antigüedad, pero que no agradaban a Dios. Y que el pueblo de Israel lo tenía prohibido el mezclarse con mujeres extranjeras. Y el hecho de Salomón mezclarse con tantas mujeres extranjeras lo condujeron a la apostasía. Pero vamos a dejar esto un poquito más adelante. Vamos a seguir viendo la parte buena de Salomón. Entre los elementos que sobresalen de su tiempo, encontramos lo referente a la sabiduría, que el mismo texto bíblico menciona que no hubo otro antes ni después como él. Salomón viene a marcar la base de esta tercera institución, que es la sabiduría, la de los sabios. Sin embargo, cuando nosotros analizamos las bases de que marca la llegada al reino de Saúl, David y Salomón, que son los tres reyes que llevan el proyecto, es decir, el periodo de la monarquía unida. Recuerden que después Salomón se divide el reino. Los tres reyes que llevan este proyecto de monarquía unida, vemos que el reinado de Saúl y de David es diferente respecto al de Salomón. ¿Por qué? Porque los primeros reyes, Saúl y David, fueron escogidos por Dios. Pero en el caso de Salomón, no es Dios quien lo escoge, es David su padre. Recuerden que se da una reyerta cuando Adonías, su hermano, se está postulando rey, porque está reclamando el derecho de primogenitura, ya que Absalón, el primogénito, había muerto, Adonías es el que le sigue. Y a todo esto, Sadoc y Natán, el sacerdote y el profeta, intervienen porque David había hecho una promesa de que Salomón iba a ser el rey. Ahora, este problema rápidamente tiene solución. El hecho de que Dios no haya escogido a Salomón se soluciona con el sueño que tiene Salomón. Dios se le aparece en un sueño a Salomón y le dice: dime qué quieres. Y Salomón solamente pide sabiduría. Y dice el texto bíblico que el Señor le concedió la sabiduría como ninguna otra persona. Lo que convierte a Salomón en ser el rey más sabio entre todos y el más grande entre ellos. Pero también Salomón tuvo fama, tuvo riquezas y tuvo éxito durante sus 40 años de reinado.
Se le atribuye la autoría de algunos salmos, no tanto como David, pero también escribió algunos salmos, demostrando que heredó esa virtud de su padre David. Pero los tres textos poéticos y de sabiduría que se recogen en el texto bíblico que se le atribuye a Salomón son Proverbios, el libro de Eclesiastés o Cogelet, y el libro del Cantar de los Cantares. Estos tres textos. Según el Talmud es un libro sagrado de los judíos. Estos tres libros responden a ser escritos en diferentes momentos de la vida de Salomón. Y yo les puse ahí una cita textual del Talmud. Ahí la tienen. Dice el Talmud. Dijo Rabí Jonatán. Salomón escribió primero el Cantar de los Cantares, luego Proverbios y al final Eclesiastés. El Cantar es libro de amor y dulzura, corazón, sentimiento, pasión. Proverbios es un libro de meditada y fría sabiduría. Eclesiastés es un libro triste, desesperado y pesimista. Se plantea la pregunta, ¿cómo tres libros tan disímiles, incluso contradictorios entre sí, pudieron salir de una misma pluma? Cuando el hombre es joven, canta el amor. Cuando es maduro, extrae axiomas de sabiduría. Cuando es viejo, piensa que nada tiene sentido. Según el Talmud, el Cantar de los Cantares es una obra de su juventud. Proverbios es la obra de su madurez en una etapa intermedia. Y Eclesiastés o Cogelet es la obra de la ancianidad, cuando ya es un anciano y está escribiendo este magnífico libro. Y es que cuando nosotros vamos a los libros de sabiduría que mañana vamos a estar analizando, encontramos que la base teológica que enseñan los sabios, la sabiduría, los libros sapienciales, es el temor a Yahvé, es el principio de la sabiduría. Ahí redunda, lo va a encontrar en Proverbios, lo va a encontrar en Cogelet o Eclesiastés, perdón. Lo va a encontrar en estos dos libros que son básicamente los dos libros de sabiduría, incluyendo un gran grupo de salmos que se le conocen como salmos sapienciales. Lo más importante en el vasto y extenso programa de construcción de Salomón es el templo. Porque si la presencia del arca iba a poner a Jerusalén en un lugar importante de unidad, el templo ya sería lo que vendría a convertir a esta ciudad en un santuario. Y esto es un punto focal en la religión de Israel. Se escogió la cima del monte Moriah, situado al norte de Jerusalén, como el lugar para la construcción del templo. ¿Por qué escoger un monte? Es que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en la Biblia, el monte simboliza la presencia de Dios. Recuerde que las grandes manifestaciones de Dios serán en los montes. El Sinaí fue escogido para dar la ley y hacer el pacto, donde Dios se manifestó. El Señor Jesucristo se transfiguró con sus discípulos en un monte, en la cima de un monte. En la cima de un monte se construyó el templo. En la cima del monte Gerizim, los samaritanos, que son los predecesores, que también fueron el pueblo de Israel, tenían un templo paralelo al de Jerusalén y allí siguieron adorando aún cuando los judíos se lo destruyeron. Es en el monte Carmelo donde Dios se le aparece y se le manifiesta a Elías. Y así sucesivamente va a haber muchas manifestaciones de Dios, porque el monte simboliza para la Biblia la presencia de Dios. La mayor connotación teológica del templo está en ser visto como la casa de Dios, el lugar donde el Señor se manifiesta.
Y la dedicación del templo que hizo Salomón después de terminarlo es el acontecimiento más significativo que tuvo el pueblo de Israel desde que abandonó el monte Sinaí, cuando Dios se le manifestó y le dio la ley. Sin embargo, es trágico el desenlace que tuvo Salomón. Un hombre tan sabio, sin embargo, con sus acciones terminó negando lo que él mismo enseña en el texto de sabiduría. Las malas decisiones de Salomón y su declive, cayendo en la apostasía, no solo se ven en las consecuencias nefastas con el exilio, sino que influyeron notablemente en los acontecimientos que llevaron a que Israel se dividiera y dejara de ser esa potencia política y religiosa que fue. Si bien es cierto que las tantas mujeres lo llevaron a desviar el corazón de Salomón, 700 mujeres reinas, sí, 700 mujeres con las que se casó y 300 concubinas. Sin embargo, entendemos que Salomón desde mucho tiempo atrás había violado lo que establecía Deuteronomio 17, 14 al 17. Donde el Señor le dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ellas y diga, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios te escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverás por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata o de oro. Mire, Salomón quebrantó todo eso. Todo Salomón lo quebrantó. Se casó con la hija del faraón en Egipto, buscando alianza, y además se unió a mujeres paganas, según dice Primero de Reyes 11:1. Tenía 40,000 caballos, Primero de Reyes 4:26. Le traían caballos de Egipto, Primero de Reyes 10:28. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, Primero de Reyes 11:3. El oro fue tan abundante que la plata ya no tenía valor, Primero de Crónicas 9:20. En los tiempos de Salomón. Creemos que Salomón no se cayó al final, se fue cayendo poco a poco, en la medida que fue quebrantando lo que Deuteronomio había establecido como el mandato del Señor. Vuelve a resonar las palabras de Samuel: la obediencia es superior a los sacrificios. La división del reino lleva a una terrible situación. Los años gloriosos de Salomón y David habían pasado. Con la ruptura de Israel en dos naciones, comienzan a apreciarse un alejamiento del pueblo y de sus reyes sobre los estatutos que exigía la ley, cayendo en la idolatría. El pueblo se fue cada vez alejando más. El periodo del reino dividido está adecuado aproximadamente a unos 3 siglos y medio, en el del sur, en el del norte 2 siglos. La fecha más común para la división del reino, el año 922 a.C., como el momento de la ruptura, y las causas que propiciaron la ruptura del reino, la división del reino de Israel. Encontramos en primer lugar la falta de sabiduría de Roboam. Ahí queda un mensaje implícito, porque en los libros de sabiduría el sabio es el anciano y el joven no carece de sabiduría. Y Roboam terminó haciéndole caso a los jóvenes y desechando el consejo de los ancianos. Y ahí el mismo texto te dice
que no fue sabio. El pesado tributo de Salomón, como una de las causas fundamentales de la división, fue lo que vinieron las tribus del norte pidiendo a Roboam que quitara. El celo de las demás tribus sobre Judá, porque Salomón había excluido a Judá de ese tributo. La apostasía de Salomón, que jugó también un papel importante. Y Egipto, que está escondido. Mire, a ninguna de las naciones vecinas le convenía que Israel fuera la potencia política que era. Buscar la forma de dividir a Israel era para ellos un punto importante. Y Egipto, cuando escondió a Jeroboam, el enemigo de Salomón, debe haber tenido bastante que ver en esto. Pero un elemento importante es que en estos reinos, tanto en el norte como en el sur, se desarrolló una importante actividad profética durante todo su tiempo. Los reyes, la monarquía, tenía la misión de guiar al pueblo a la fidelidad a Dios. Por lo que la mala actitud de los reyes conducen al pueblo a la apostasía, y por esta causa viene el juicio. Con la división del reino, el primer reino más corto fue el reino del norte. Se caracteriza porque todos sus reyes fueron paganos. Y el periodo de reinado del reino del norte que prevaleció fue del año 922 al año aproximado 722 a.C., que es cuando cae Samaria y es destruido el reino del norte y repoblado. No hay evidencia de una dinastía. Las dos dinastías más largas fueron la de Omri con 4 reyes y la de Jehú con 5. El reino del norte va a estar plagado de todo tipo de intrigas, asesinatos, maquinaciones, como pasaba en cualquiera de aquellos reinos paganos antiguos. No tuvo una ciudad capital hasta que Omri, el 6º rey, ocupó el trono. Pero Omri cometió el terrible error de casar a su hijo Acab con Jezabel, la hija del rey Edbal, rey de Sidón, un rey fenicio. Quería cortarle el poder a Siria y para ello hizo una alianza con Sidón, casando a su hijo Acab con Jezabel. La llegada de Jezabel nos pone al tanto en el libro de los Reyes de lo nefasto, de lo terrible que fue para Israel. Condujo aún más a este reino la idolatría. Y Acab aparece como un hombre falto de carácter, manipulado por Jezabel. La acción de grandes profetas como Elías, Eliseo y Micaías, entre otros profetas del norte, demuestran que a pesar de que el reino del norte estaba marcado por prácticas que no agradaban a Dios, sin embargo, la fe en Yahvé nunca desapareció del todo de este pueblo. Y esto lo podemos ver cuando Elías está retando a los profetas de Baal y de Aserá y reúne al pueblo y le dice, bueno, vamos a ver hoy cuál es el Dios. Es decir, que hay todavía dentro del pueblo un remanente. De ahí que cuando el reino del norte cayó en el 722, en el año 716 subió al trono Ezequías, rey de Judá. Y Ezequías lo que hizo fue que buscó a los que habían huido del norte y los trajo a Judá, y así hizo una alianza nuevamente, trayendo a los habitantes del norte y reafirmando el pacto con Yahvé. La destrucción de Samaria, cuya caída representa también la caída del reino del norte, es consecuencia de haber fallado al pacto que Yahvé hizo con ellos, cayendo en la idolatría. Respecto al reino del sur, fue más duradero que el del norte, va desde el año 922 hasta el 586, y a diferencia del reino del norte, en el sur alternan periodos de renovación espiritual con reyes como Asa, Josafat, Usías, Ezequías y Osías, pero también tuvo periodos de gran apostasía, como fue el periodo del reinado de Manasés y de Amón, aunque otros reyes también hicieron lo malo. Y hubo otros reyes que comenzaron bien, como el caso de Roboam, Joás, pero en el camino se desviaron y terminaron muy mal.
y hubo reyes que fueron un término medio. Es decir, el reino del sur está matizado por diferentes de estos periodos. Aunque se caracteriza el reino del sur por ser un reino más fiel al del norte, sin embargo, la idolatría no se erradicó de Judá, causa que llevó al juicio y al exilio. La historia de Josías, el rey Josías, viene a convertirse en el centro o lo más importante de todo el periodo del reino del sur. Aun cuando su abuelo Manasés fue el peor rey más mal pagano que tuvo Judá, y su padre Amón también, Josías demuestra ser un hombre fervoroso que desde temprana edad tiene un corazón dispuesto para buscar al Señor. El establecimiento de una de las mayores reformas religiosas que tuvo este pueblo desde sus inicios está marcado por la llegada o la ascensión de Josías al trono de Judá. A pesar de que Josías fue un rey justo, el juicio decretado para Judá no se levanta. Solamente que el Señor le promete que no será durante su reinado. Vemos que después los 4 descendientes suyos, hermanos e hijos, se desvían y ya comienza a caer un problema. Primero es atacado por Necao, el rey de Egipto, y después entra Nabucodonosor en escena en tiempo de Joacín. Y ya en el año 597 Babilonia ya toma control de Jerusalén y control del reino de Judá. En el tiempo de Josías, la ley va a estar por encima del templo como centro de culto y unidad de este pueblo. Recuerden que es el libro del Deuteronomio el que él se encuentra en el templo. Y sobre el Deuteronomio es que él hace toda esta reforma. Después viene el periodo más terrible, el exilio. Poseer la tierra era visto como el regalo del Señor. Por tanto, perderla significaba el peor de los males para Israel. Por lo que el exilio sería un golpe tan grande para este pueblo que divide la historia de Israel antes del exilio y después del exilio. Israel no fue jamás igual después del exilio. Junto con la pérdida de la tierra, perdieron el templo. Después tuvieron que volverlo a construir. Y la ciudad de Jerusalén fue arrasada. Pero también pierden la monarquía, aunque esta no le echaron mucho de menos. Aunque se recoge la fecha del año 586 como la del exilio, debemos reconocer que fue en el año 597, 11 años antes, que Nabucodonosor atacó a Jerusalén y se llevó para Babilonia lo más selecto de la sociedad judía. Ahí se fue Daniel, ahí se fue Ezequiel, ahí se fueron las personas de la nobleza, de nivel, sabios, jóvenes entendidos, políticos, son llevados. Ya después, en el año 586 fue la gran deportación, donde sí se llevan al pueblo completo, nada más que dejan a los ancianos que no le interesaban, y el pueblo es llevado a Babilonia. Con la destrucción del Estado y el culto religioso suspendido, Israel queda sin señal externa de pueblo. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué mantuvo a Israel para no desaparecer como otras naciones conquistadas? Y la respuesta es su fe. Los judíos, que ya en el exilio comienzan a llamarse judíos, antes no se le llaman judíos. El judaísmo es un fenómeno que aparece con el exilio. El pueblo de Israel entendió que el exilio era un castigo que ellos merecían por haberse alejado de la ley del Señor, y una purificación que preparaba a Israel para un futuro nuevo, con la seguridad de que Yahvé no estaba lejos de ellos, ni siquiera en el país de su destierro. Allí nace el judaísmo como un fenómeno religioso. Y en el año 586, bajo el edicto de Ciro, se da el retorno de los expatriados, que no regresaron todos,
Un gran número ya estaba posicionado en Babilonia y se quedaron. Después, algunos otros grupos pequeños se unieron al inicial y regresaron. Por lo que no es de sorprendernos que cuando comenzó la obra de construcción del segundo templo se paralizó. Tuvo 18 años paralizada la obra. Los dirigentes judíos tomaron fuerza. El profeta Ageo fue uno de los que más confrontó al pueblo por su apatía, ya que ellos decían de que el templo era muy chiquito, de que no tenían recursos. Zacarías tiene que salirle al frente y decirle: Dios es muy grande para quererlo poner en un templo por grande que sea. Y así reanudaron la construcción del templo y unos 4 años más tarde el templo estaba terminado en el mes de marzo aproximadamente del año 515 antes de Cristo. Después de esto, Esdras imparte la ley y ya en época de Esdras el Pentateuco se conoce completo y se le da carácter canónico. Redunda unido con estas instituciones que nacen con el exilio y el posexilio. El templo, el culto y la ley. Aunque la ley tomó el papel protagónico, el culto se siguió teniendo con la misma fuerza de antes. Surgen las sinagogas. Al estar lejos y no poder llegar a Jerusalén al templo, la sinagoga nace como un lugar que funcionaba paralelo al templo para la celebración del culto y los sacrificios. Y así nacen los maestros de la ley y los escribas. En el posexilio, los judíos comenzaron a ver y a hablar de que Israel tenía una misión para el mundo respecto a la salvación. En el posexilio nace muy fuerte la concepción de que Dios no se va a manifestar directamente al ser humano, por lo que el judío no se acerca a Dios bajo ningún concepto con familiaridad. De ahí que cuando Jesucristo menciona Abba, que literalmente quiere decir papito, es el diminutivo de padre, es un término muy cariñoso de un hijo hacia su padre, papito, Abba. Los judíos se escandalizan porque ellos no podían entender que alguien pudiera usar una forma tan familiar para llamarle a Dios. Y es ahí donde surge el Targum, que es la versión aramea de la Biblia hebrea. Es en el posexilio donde vamos a ver ya que por primera vez creció la tendencia de atribuir el mal, el tema del mal y la justicia divina, pero que el tema del mal esté directamente relacionado con Satán, un ser angélico, un ángel que induce a los hombres al mal, un ángel caído, y que usa a los ángeles caídos para lograr sus propósitos. La justicia divina en el posexilio, encontramos que los judíos, una sección de los judíos, los Hasidim, que son los que van a traer después con el tiempo de donde van a provenir los fariseos, creían en la resurrección de los muertos. De esto no se habla nada en la época preexílica. Y sí sabemos que había división, que no todo el mundo lo aceptaba. Por ejemplo, los conservadores protosaduceos, como Antígono y Ben Sira, se opusieron a ella. Pero los Hasidim, de donde surgen los fariseos, sí la abrazan. De ahí que en la época del Nuevo Testamento, ustedes van a ver que cuando a Pablo lo tienen preso, y Pablo habla de la resurrección de los muertos, se divide la asamblea. Los fariseos lo apoyaban y los saduceos iban en contra. Por último, la esperanza, el primitivo judaísmo, se centra en la llegada del Mesías, y la escatología que se desarrolla va a ser fuertemente nacionalista, y en este periodo del posexilio es cuando surge la apocalíptica en el Antiguo Testamento. Alrededor del año 200 a.C., ya la apocalíptica era un fenómeno bien grande que trasciende el Nuevo Testamento, y es una secta de los judíos llamados los esenios los que más la van allá.